Tuna, hola a todos, el reencuentro debería ser motivo de alegría, y, sin embargo, en el corazón de Tuna late un miedo incontrolable. Henry ha vuelto a sus brazos, Alex está a su lado, pero la paz que sienten parece frágil, como un cristal a punto de romperse. ¿Es este realmente el inicio de una nueva vida juntos, o solo una calma pasajera antes de que el peligro vuelva a acecharlos? La sonrisa de Henry le da fuerzas, pero la sombra de la amenaza aún se cierne sobre ellos, recordándoles que la lucha quizá no haya terminado. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante. Tuna se despertó con el corazón acelerado, como si una voz interior le advirtiera que la calma que vivía junto a Alex y Henry era demasiado frágil para durar. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y vio a su hijo jugando con unas piedras en el patio, mientras Alex lo observaba con una sonrisa serena. A simple vista, todo parecía perfecto, pero en lo más profundo de su alma, la duda seguía quemando como una herida abierta. Tuna había aprendido que la felicidad, después de tanto dolor, no siempre llegaba sin condiciones. Aunque Alex estaba a su lado, fuerte y protector, y Henry reía con inocencia, había una sombra acechando en cada recuerdo, la certeza de que todavía no estaban libres del peligro. Mientras preparaba el desayuno, Alex se acercó y le acarició el hombro. «Hoy tenemos un día tranquilo», dijo con voz suave. «No pienses en lo que pasó. Estamos juntos, y eso es lo que importa». Tuna sonrió débilmente, intentando creer en esas palabras, pero sus pensamientos la traicionaban. ¿Y si aquella paz era solo un respiro antes de la tormenta? ¿Y si el enemigo volvía más fuerte? El recuerdo de su ex-suegra, de las amenazas veladas y de la disputa por las tierras, aún la perseguía. Y aunque los abogados aseguraban que el caso se resolvería a su favor, Tuna sabía que las personas llenas de rencor nunca se rinden fácilmente. Henry corrió hacia ella con los brazos extendidos, y en ese instante, todo el miedo se transformó en fuerza. Lo levantó y lo abrazó contra su pecho. Por él, debo ser valiente, pensó. Alex los rodeó a ambos con un abrazo, y por un momento la oscuridad pareció desvanecerse. Pero al mirar por la ventana, Tuna vio una figura desconocida observando desde la distancia. Su respiración se cortó. ¿Era un extraño, o alguien enviado por el pasado que tanto temía? El corazón de Tuna golpeó con violencia. Aquella pregunta, sin respuesta, le confirmó lo que presentía: la reunión familiar que tanto había soñado podía convertirse, en cualquier instante, en una paz temporal a punto de romperse. Tuna se quedó paralizada frente a la ventana. La figura permanecía inmóvil, como una sombra que se confundía con la neblina de la mañana. Su instinto le gritaba que no era una simple casualidad. «Alex», susurró, intentando que su voz no temblara, «hay alguien afuera». Alex reaccionó de inmediato. Caminó hasta la ventana, pero cuando buscó con la mirada, la figura ya no estaba. El vacío del camino polvoriento parecía burlarse de ellos. «Quizás fue un vecino», dijo, tratando de tranquilizarla. «No te preocupes». Pero Tuna no podía apartar el presentimiento. El miedo no era un vecino pasajero, era una presencia que volvía una y otra vez. Esa tarde, mientras Henry dormía, Tuna se sentó en la galería con Alex. El viento agitaba las ramas de los árboles y el silencio era tan denso que parecía presagio de algo. «Alex, no puedo ignorar lo que siento»,
confesó ella con la mirada fija en el horizonte. Tengo miedo de que todo esto, de que nuestra paz, no dure. Alex tomó sus manos y las apretó con firmeza. Tuna, lo sé. Pero no estamos solos esta vez. No eres la mujer que enfrentaba todo en silencio. Somos una familia, y nadie va a arrebatarnos lo que estamos construyendo. Las palabras de Alex la reconfortaron, pero en su interior el presentimiento persistía. Esa misma noche, un ruido metálico los despertó. Alex salió con rapidez, y Tuna, con Henry en brazos, los siguió hasta la puerta. Allí, en el suelo, encontraron un sobre arrugado con letras rojas garabateadas. Esto no ha terminado. Vigila a tu hijo. El rostro de Tuna palideció. La sombra del pasado no se había desvanecido, al contrario, estaba más cerca que nunca. Ella apretó a Henry contra su pecho, y en sus ojos brilló un fuego nuevo. El miedo se transformaba en determinación. Sabía que debía proteger lo más sagrado, aunque eso significara enfrentarse otra vez a la oscuridad. Tuna temblaba mientras sostenía el sobre en sus manos. Las letras rojas parecían sangrar bajo la luz tenue de la lámpara del porche. Alex lo tomó con rabia contenida y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Esto no puede quedarse así, dijo con la voz grave. Quieren asustarnos, Tuna, pero no lo conseguirán. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si van tras Henry? ¿Y si esta vez no logramos detenerlos? Alex se acercó y acarició su rostro con ternura. No dejaremos que eso ocurra. Te lo prometo. Esa noche casi no durmieron. Henry, inocente, respiraba tranquilo en su cuna, mientras sus padres se turnaban para vigilar. La casa, que antes era refugio, ahora parecía un lugar frágil, rodeado de amenazas invisibles. Al amanecer, Alex tomó una decisión. Iré a la policía con esta carta. Necesitamos protección oficial. Si esto es obra de tu ex suegra o de alguien aliado con ella, no lo permitiremos. Tuna asintió, aunque el miedo aún la oprimía. En su interior, un pensamiento la atormentaba, ¿y si la ley no era suficiente? Ella sabía de lo que era capaz aquella mujer cuando se dejaba llevar por el rencor. Horas más tarde, mientras Alex estaba fuera, Tuna salió al patio con Henry en brazos. El sol brillaba, pero su corazón seguía en sombras. De repente, notó un movimiento entre los árboles cercanos. Una silueta. Esta vez no era ilusión. ¿Quién está ahí? Gritó con firmeza, aunque la voz le temblaba. El silencio fue la única respuesta. La silueta desapareció entre la maleza, dejando tras de sí un eco de incertidumbre. Tuna apretó fuerte a Henry contra su pecho. Su respiración era agitada, pero sus ojos se llenaron de determinación. No voy a huir más, murmuró. Si quieren guerra, la tendrán. Cuando Alex regresó, encontró a Tuna diferente, ya no era solo la mujer herida por el pasado, sino una madre dispuesta a luchar hasta el final. Esa misma tarde, Alex regresó de la comisaría con el ceño fruncido. Había entregado la carta y levantado una denuncia, pero la respuesta de los agentes fue tibia. Investigaremos, le dijeron, aunque él sabía que la burocracia era lenta y el peligro, inmediato. Tuna lo esperaba en la cocina, con Henry en brazos.
Sus ojos reflejaban miedo, pero también una nueva fuerza. Alex, susurró. No podemos esperar a que la policía resuelva todo. Yo sé quién está detrás, y tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a ella. Alex entendió al instante. Asintió sin discutir. Entonces iremos juntos. Al día siguiente, dejaron a Henry con la niñera de confianza y condujeron hacia la ciudad. El trayecto fue silencioso, cargado de tensión. Cuando llegaron a la casa de la ex-suegra, el corazón detonó latía con violencia, como si cada recuerdo doloroso volviera a despertar. La puerta se abrió y allí estaba ella, elegante, con una sonrisa amarga que helaba la sangre. «Qué sorpresa verlos», dijo con tono irónico. «¿Vinieron a suplicarme que los deje en paz?» Tuna dio un paso al frente, sin esconder el temblor de su voz. «No vine a suplicar. Vine a decirte que no lograrás destruir lo que estamos construyendo». La mujer entrecerró los ojos. «Tú nunca fuiste suficiente para mi hijo, y tampoco lo eres para criar a Henry. Ese niño debería estar conmigo». Alex apretó los puños, conteniendo su ira. «Henry no es una moneda de cambio ni un objeto de venganza. Es nuestro hijo, y no permitiré que lo uses para tus caprichos». El silencio fue cortante. Por un instante, la ex-suegra dejó escapar una risa seca. «Crees que puedes protegerlo todo, Alex, pero no sabes hasta dónde estoy dispuesta a llegar». Tuna sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no retrocedió. Su voz, quebrada por la emoción, salió firme: «Podrás amenazarme, podrás intentar arrebatármelo todo, pero ya no tengo miedo. Y esta vez, no estoy sola». Alex tomó su mano en ese momento, sellando su declaración con un gesto silencioso. La ex-suegra los miró con frialdad, pero algo en su expresión revelaba que no esperaba tanta determinación. La guerra apenas comenzaba, pero Tuna sabía que había dado el paso más importante: dejar de ser víctima para convertirse en protectora de su propio destino. La valentía no siempre significa luchar con la fuerza, sino enfrentar los miedos con el corazón firme. Tuna demostró que el pasado ya no podía dominarla. Al alzar la voz frente a la persona que más daño le había hecho, comenzó a recuperar su libertad. La enseñanza es clara: nadie debe permitir que otros decidan sobre su felicidad. La familia se protege con amor, confianza y unión, no con miedo ni sumisión. Alex y Tuna mostraron que, cuando dos personas caminan juntas en la misma dirección, las amenazas externas pierden poder. El mensaje es inspirador: los enemigos pueden intentar sembrar miedo, pero solo quienes se levantan con dignidad y esperanza logran construir un futuro seguro para sus hijos y para sí mismos.